Pasamos ahora a profundizar un poco en oportunidades para seguir ampliando precisamente este mercado de la inversión con impacto. Y lo hacemos con un panel de expertos que moderará Claudia Antuña, socia de AFI, y en el que participan Alejandra Mora, consultora estratégica independiente y socia operativa de Alias Social Impact Capital. Vamos dando paso. Ana Rodríguez, doctora ingeniera de Montes y consultora de AFI, y Elena Martín, directora de Impacto Social en Microbank, que abordarán un poco pues, estos retos y sobre todo vamos a ver experiencias prácticas, ¿no?, en sectores específicos, vivienda asequible, sector forestal o inclusión financiera y social, en los que, pues, por supuesto, tiene mucha cabida este foco de inversión con impacto y que bueno, pues nos van a trasladar también qué instrumentos, ¿no?, se pueden poner a disposición para canalizar los recursos hacia este tipo de inversiones. Fenomenal. Pues muchas gracias, Ana, y sobre todo muchas gracias, ¿no? Alejandra, Elena, Ana, por estar en esta mesa y por compartir vuestras experiencias. El objetivo de esta mesa, yo creo que la anterior, ¿no?, los anteriores panelistas nos han dado una visión muy práctica y muy aterrizada del estatus actual de la inversión de impacto, pero con esta mesa y con los artículos, ¿no?, que cada una de vosotras habéis desarrollado en el cuaderno, lo que queríamos era profundizar en unos instrumentos o estrategias, ¿no?, o vehículos alternativos dentro de la inversión de impacto, ¿no?, de esa inversión de impacto quizás más tradicional que veíamos, ¿no?, vehiculizada a través del venture capital. Bueno, pues entender que hay otros mecanismos, otro tipo de estructuras o inversiones que permiten también llegar, ¿no?, a generar ese impacto social, medioambiental y, por supuesto, económico. Hoy vamos a hablar de vivienda, vamos a hablar del sector forestal y vamos a hablar también de inclusión financiera, ¿no?, o de las microfinanzas. Para ello, y como decía Ana, pues contamos con Alejandra Mora Gallego, que es consultora estratégica independiente y socia operativa de Alas Social Impact Capital, Ana Rodríguez Olaya, que es doctora en Ingeniera de Montes y consultora de AFI, y Elena Martín, directora de Impacto Social en Microbank. Para arrancar, y también dando un poco seguimiento, ¿no?, a los casos en los que ya hablaba Álvaro, ¿no?, de la importancia que está ganando la deuda dentro del mundo del ecosistema de impacto, Elena, desde Microbank habéis demostrado que es posible escalar la financiación con propósito, ¿no? Habéis financiado más de 1,6 proyectos, habéis generado más de 380.000 empleos. Desde vuestra experiencia, ¿no?, y desde todo ese recorrido que habéis ido realizando en la inversión de impacto, ¿cuál es el principal aprendizaje, ¿no?, que sacáis o qué consejo, ¿no?, le daríais también a otras entidades que se están planteando cómo es posible escalar el impacto sin perder esa adicionalidad y esa intencionalidad que en la mesa anterior ya apuntaban, ¿no?, como elemento clave? Bueno, lanzo, pues yo compartir un poco, ¿no?, y sobre todo para quien no conozca Microban, básicamente lo que hacemos es financiación con el fondo y básicamente damos financiación con impacto a que están un poco fuera del mercado financiero, ¿no?, precisamente por su comportamiento a nivel de riesgo pueden tener un poco de dificultades. Entonces, a nivel de aprendizajes, un poco basado en mi experiencia, diría que básicamente para nosotros lo principal para escalar la parte de impacto ha sido precisamente incorporar el impacto en la estrategia de la organización, ¿no?, en que el impacto no sea simplemente informe de reporting a nivel de resultados, sino que el impacto forme parte de la estrategia. Y yo creo que ese es el punto clave para que toda la organización respire y piense en modo de impacto, ¿no? Cuando vamos a desarrollar un producto o cuando vamos a lanzar una nueva alianza, el impacto siempre está en el centro y siempre analizamos de qué manera todo eso va a tener una repercusión en la parte de impacto. Y luego otra cosa que para nosotros yo creo que ha sido como bastante relevante ha sido que tanto a nivel de gobernanza como de estructura interna el impacto también se ha tenido como muy en cuenta, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, algo que para mí fue importante fue la creación de un área de impacto que se puso al mismo nivel que cualquier otra área a nivel de comité de dirección, ¿no? Y en ese sentido los temas de impacto se tratan con el mismo rigor
y con la misma importancia que puede tener, por ejemplo, el director financiero o el director de compliance. Y para mí eso es muy importante. Y también a nivel de gobernanza, introducir el impacto. Mercedes antes lo hablaba, ¿no? No todas las organizaciones pasan los temas de impacto por la parte del consejo, ¿no? En nuestro caso sí que se dotó de, dentro de uno de los comités del consejo, la categoría de impacto social y se tratan los temas de impacto social dentro de uno de los comités del consejo de administración. Y para mí eso también es súper importante y relevante en el sentido de que la parte de impacto cala en toda la organización, desde los equipos más a nivel de gestión hasta los equipos más de la alta dirección. Y yo creo que es la manera, junto con, bueno, con tema de alianzas que luego comentaremos, para que consigamos potenciar toda esa parte de impacto social. A ver ahora. Sí, ¿no? Gracias, Elena. Efectivamente, yo creo que dar un poco esa estructura, ¿no? Y que luego efectivamente comentaréis como en vuestro caso pues las alianzas es una pieza clave, ¿no? Dentro de vuestro sistema. Sí me gustaría trasladar, ¿no? También ese enfoque, Alejandra, dentro del ámbito de la vivienda social. Vosotros hablabais de una tercera vía, ¿no? Que se tiene que o que exige estructuras de inversión quizás con un plazo algo más largo, con una gobernanza a veces compartida, ¿no? También tercer sector, con la necesidad de una búsqueda de métricas bueno, que sean más ilustrativas, ¿no? Realmente de cómo o a quién tiene que llegar este tipo de inversión. ¿Qué elemento es más difícil de conseguir hoy en España, ¿no? Ese capital más paciente, esa gobernanza, ¿no? Con el tercer sector o esa estabilidad quizás regulatoria, ¿no? Que quizás sea determinante. Bueno, gracias, Claudia. No sé. Gracias primero por dejar que la vivienda entre en el cuaderno y poder estar aquí. Nosotros como ALAS todavía somos una rara avis en el sector y por no extenderme, pues somos un vehículo, bueno, somos un vehículo en una entidad con varios vehículos dedicados a la construcción y preservación de vivienda asequible en España, ¿no? Con rentas asequibles, que es muy difícil hablar de construir y luego preservar a largo plazo. Y contestando a tu pregunta, yo cuando la vi que la habías puesto, me salían pues las tres, dificilísimas las tres, ¿no? Pero es verdad que luego hice una reflexión y digo, bueno, el tema de gobernanza en el sector real estate y de vivienda, nosotros hemos conseguido poder tener una gobernanza pues parecida, ¿no? a lo que comentábamos aquí, que tenemos un comité de propósito dentro de nuestros vehículos que nos vino muy bien la Sociedad de Beneficio de Interés Común y su código de buenas prácticas, que hemos conseguido coordinar con consejos de administración, con comités de inversiones, con estructuras muy de fondos. Yo vengo de mundo fondo de inversión puro y duro, con simplemente retorno financiero. Y estamos consiguiendo conjugar un comité de propósito donde valoramos nuestro propósito, seguimos el propósito y hemos conseguido conjugarlo bien, porque además parte de nuestros socios vienen del mundo de las fundaciones y por lo tanto conocen bien esas estructuras, ¿no? Hemos conseguido, bueno, medianamente tener una cogobernanza, tenemos capital público y capital privado dentro de algún vehículo, o sea que tenemos casi 3 componentes de la gobernanza que conseguimos, bueno, y no hemos necesitado mimbres externos pues mucho más allá de una voluntad, lo hemos conseguido. Pero luego los otros dos factores, el tema del capital paciente, el capital paciente en el sector inmobiliario y en la promoción inmobiliaria, yo en 25 años nunca he usado ese término, o sea, nunca he usado el capital paciente, ni el blended finance, ni en los 3 años que llevamos con ALAS es cuando nos dimos cuenta, ¿no? Que tenemos una parte de socios de filantropía, una parte de socios que venían de financiación y nosotros llamamos tercera vía a esa posible forma de hacer las cosas con ese modelo filantrópico y con ese modelo financiero, y creo que hemos montado un equipo que consigue ver esa tercera vía bien. Pero el capital paciente no está. O sea, el capital paciente en construcción, suministro y preservación de vivienda aún no lo tenemos en España. Nosotros estamos trabajando con él, estamos trabajando con capital público que pueda entender estas nuevas estructuras, es decir, aquel que
pacientemente espera que la vivienda se mantenga asequible, y esto tiene que ver con la otra tercera componente que me ponías en la pregunta, los mimbres normativos, ¿no? Y la seguridad jurídica. No tenemos suficientes mimbres aún para convencer a ese capital paciente. El asset class como vivienda asequible no lo hemos creado aún en España. Tenemos que empezar a crearlo. Para eso necesitamos el esfuerzo de la administración en entender que esto es otra manera de invertir, ¿no? Y todavía no está. Por lo tanto, tanto la seguridad jurídica y la intención de la administración en entender la vivienda como un asset class y ese institucional o ese capital paciente que debe entender de otra manera la inversión en vivienda más allá de las estrategias cortoplacistas o value add. Ahora hay un capital más value add en el que como máximo pues esperan 7, 10 años a salir de sus inversiones. Pero esos dos componentes son los más, ahora mismo los que más está costando, pero creo que estamos en el buen camino. Estamos abriendo esa tercera vía, que es una forma de unas estructuras financieras y una forma de invertir mucho más allá y mucho más sofisticadas de las que tradicionalmente el sector inmobiliario está utilizando desde hace muchas décadas. Gracias, Alejandra. Yo creo que es un ejemplo, ¿no?, de esa innovación donde se busca, ¿no?, promueve la interlocución y la colaboración con diferentes agentes y donde también se busca, bueno, pues quizás algo más de certidumbre, ¿no?, sobre esa seguridad jurídica. Creo que es un ejemplo muy bueno que también se puede trasladar, ¿no?, a otro sector, a otra industria que claramente vemos que está ganando protagonismo y más aún en España, ¿no?, donde bueno, pues somos uno de los principales países en Europa con mayor masa forestal. El sector forestal, Ana, en España hoy enfrenta muchísimos retos, ¿no? Hoy probablemente una infragestión, ¿no?, de toda la masa forestal, pero probablemente, ¿no?, la inversión de impacto pueda ser un catalizador que ayude a fomentar el desarrollo del sector forestal. ¿Qué tipo de instrumentos financieros crees que pueden ser, ¿no?, más útiles para alcanzar ese desarrollo del sector forestal? Se me oye, ¿no? Perfecto. Bueno, pues primero gracias por incluir el sector forestal en este foro, ya que bueno, el sector en sí pues se encaja perfectamente con este tipo de inversión, ya que cubre esas tres vertientes, no solamente la parte económica, sino tiene un gran impacto social y ambiental, porque ya por sí la gestión forestal nace con esa perspectiva, ¿no? Y es verdad que últimamente, bien por desgracia, el sector forestal en España está cobrando protagonismo. Y en este sentido, pues están cobrando también, está sucediendo grandes innovaciones en ese ámbito más de inversión. Destacar, por ejemplo, los créditos de carbono vinculados a la repoblación forestal, que son los más conocidos, ¿no?, en este ámbito. Y es verdad que trabajan sobre un aspecto muy relevante en este sector, ¿no?, que es sobre todo repoblación y restauración natural. Entonces ellos generan una serie de créditos que permiten monetizar e invertir dentro del sector, de tal manera que pues se movilizan determinadas actividades en el sector forestal. Esto surge más bien a corto plazo y es verdad que pues está dinamizando el sector, pero es verdad que en el ámbito forestal existen muchas otras más actividades y por lo tanto tenemos que mirar un poquito más a corto o medio plazo para que realmente este sector se pueda desarrollar. Y aquí, por ejemplo, pues instrumentos como relacionados con el blended finance pues pueden ser gran dinamizadores del sector, ya que pueden movilizar otro tipo de recursos que son esenciales tanto para la actividad forestal como para otros sectores que pueden ser tractores del sector forestal, como puede ser el sector de la edificación, bioenergía e incluso otros sectores vinculados con frutos que nos puede proporcionar el propio sector. ¿Qué barreras nos encontramos en este sentido? Bueno, pues efectivamente que el blended finance tiene que ser, pues la principal limitación está vinculada a esa participación pública. Existe mucho interés financiero en invertir en este sector, pero es verdad que hay barreras de gobernanza. Pues en este caso en España tenemos 17 comunidades autónomas,
que cada una tiene su propia ley forestal, entonces lógicamente hay que aplicar, bueno, pues hay que tener ese conocimiento y también, bueno, pues desarrollar mecanismos que faciliten esa gestión forestal activa, que es lo que está reclamando el sector, porque realmente una de las barreras principales que nos encontramos es esa producción primaria, es decir, vamos a movilizar ese recurso que está principalmente en manos privadas y que se encuentra con una dificultad para poder hacer esa gestión activa, ¿no? Entonces, estos serían los principales instrumentos. Y luego ya a largo plazo, pero es verdad que en Europa todavía está por desarrollarse, hablaríamos de bonos de biodiversidad o bonos de carbono, pero bueno, es verdad que tiene más vinculación a otro tipo de mercados, pero es verdad que a largo plazo, muy a largo plazo, podría ser también otro de los instrumentos que podrían aplicarse en este ámbito. Fenomenal. Uno de los retos, ¿no?, que tiene el sector forestal, pero también muchos otros sectores, precisamente es toda esa parte de medición, ¿no?, del uso de métricas de impacto que sean suficientemente representativas, o bien para identificar posibles proyectos, ¿no?, donde sea necesario trasladar ese impacto, o bien para medir el éxito de los resultados, ¿no?, de las acciones que se han ido generando. Si tuvierais que elegir cada una de vosotras solo una métrica, ¿no?, que permitiese, ¿no?, bueno, ilustrar de manera completa y total el impacto, ¿no?, que generan, bueno, pues este tipo de inversiones o de instrumentos de financiación, ¿cuál sería esa métrica, ¿no? O no sé si conjunto de métricas, si es muy difícil únicamente identificar una. Bueno, en el sector forestal, por ejemplo, hay una medida que puede ser bastante relevante, que es la monetización del impacto, pero vinculada a los servicios ecosistémicos. Y explico un poco a qué se refiere. Los servicios ecosistémicos en el sector forestal es lo que ofrece el bosque, que puede ser pues, desde madera, frutos, servicios culturales, servicios vinculados también a retención de agua, retención de carbono, que está vinculado con la mejora de la calidad del aire. Todos esos son servicios ecosistémicos que nos ofrece el bosque. Entonces, hoy por hoy se conocen muy bien los impactos, se sabe medir cualquiera de esos impactos en esas tres dimensiones, en el ámbito ambiental, en el ámbito social, incluso en el ámbito económico, pero esos servicios no tienen esa vinculación, ese flujo, ¿no? O sea, no hay una identificación directa con esa parte de monetización. Entonces, si conseguimos monetizar todos esos servicios ecosistémicos, vamos a conseguir unir esos tres aspectos, tanto el ámbito social, ambiental y económico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se busca con esta iniciativa? Que sería pues, como integrar esa cuenta, pues, integración de la cuenta de este impacto dentro de las cuentas financieras, ¿no? Para poder encontrar ese atractivo, ¿no?, en el sector forestal. Pues lo que conseguimos con esto es, primero, transformar el bosque, que se ve siempre como un coste, porque hay que invertir y no se ve esa relación, a pasarlo como un activo. También lo que vamos a conseguir es que sea más atractivo desde el punto de vista financiero, porque no lo vamos a negar y nunca no va a ser así en el sector forestal. No somos competitivos desde el punto de vista financiero porque la actividad forestal en sí misma tiene una rentabilidad pequeña, pero por lo tanto si lo unimos a esos servicios ecosistémicos puede ser mucho más atractivo. Y luego, si tenemos que desarrollar estos instrumentos financieros, como pueda ser lo que hemos comentado antes de Blended Finance, pues lógicamente vamos a tener una relación que económica que va a permitir desarrollar mejores garantías, de tal manera que pues, al final va a haber una referencia que va a permitir desarrollar instrumentos financieros con una base mucho más económica y que pueda ser más atractiva para esos inversores. Elena. Sigo yo, sí. Nosotros, además de KPI, ¿no?, que luego diré cuál es nuestro KPI estrella, pero sí que es verdad que nos ayuda mucho el marco, todo el enfoque de la teoría del cambio. Cada vez que lanzamos una nueva línea de financiación, siempre la tenemos un poco en mente, ¿no?, y la trabajamos un poco con todos los stakeholders para ver realmente, primero, qué
qué pretendemos, ¿no?, conseguir a través de ese apoyo financiero que damos, y luego establecer toda la secuencia, ¿no?, de indicadores tanto a corto, a medio y largo plazo que esperamos obtener para llegar al fin que pretendemos, ¿no? Y este año, que es como bien curioso porque habíamos ido trabajando diferentes teorías del cambio pero muy bajadas a nivel de producto, este año, coincidiendo con el plan estratégico del banco, ¿no?, hemos hecho como una teoría del cambio a nivel organización, que parece como que deberíamos de haber partido, ¿no?, primero de la organización para luego pasar por producto, pero es verdad que nos ha ayudado mucho incluso pues a todo el equipo a tenerla como muy en mente, y cada vez que lanzamos o tomamos una iniciativa, ver de qué manera encaja dentro de lo que sería la teoría del cambio de la propia organización. Y yo creo que es algo que nos va situando si realmente todo lo que hacemos va cumpliendo ese propósito. En cuanto a KPIs, nosotros tenemos varios y los aterrizamos mucho en función de cada línea de financiación, pero para nosotros el contribuir con el desarrollo del tejido productivo es algo que es como muy relevante a través de la inclusión financiera y de las microfinanzas. Y en ese sentido, la empleabilidad como tal, cuánto empleo contribuimos a generar, es algo que para nosotros cobra mucha relevancia. Es verdad que como KPI, supongo que todos los que estéis un poco familiarizados con la falta de la taxonomía social, ¿no?, al final es verdad que nosotros tenemos una manera de medir ese KPI, que es en base a encuestas que hacemos a emprendedores que les hemos concedido financiación, y hacemos diferentes. Son encuestas que pueden durar como 20 minutos, que yo digo, es todo un reto para la persona que está detrás del teléfono conseguir que la otra persona esté 20 minutos al teléfono, pero es la manera como más transparente y cualitativa que entendemos que tenemos para obtener la información. Y en ese sentido introducimos preguntas en las que vemos la situación de partida de ese emprendedor, si está en una situación de desempleo o ya partida de una situación de empleo. Y luego también todo el tipo de personas de contratación que hace a través de la puesta en marcha de su proyecto de negocio. Y también la calidad de ese empleo. Si al final está contratando pues, colectivos más vulnerables, mujeres, jóvenes, también si se hace un empleo pues, de calidad, ¿no?, indefinido, temporal. Todo eso es algo que para nosotros tiene mucha relevancia. Y es verdad también un poco con lo que decía Jorge, ¿no?, que la falta de certificación, ¿no?, de alguna manera a veces, ¿no?, y te genera un poco, no de inseguridad, sino de decir, bueno, es que yo estoy midiendo la creación de empleo en base a una fórmula que creo que es buena, pero no tienes una fuente pública, ¿no?, con la que contrastar si realmente lo estás haciendo bien o no, ¿no? Y en ese sentido, nosotros como filial de CaixaBank sí que introducimos indicadores de impacto dentro del informe de gestión consolidado del grupo, y eso cuenta con una certificación tanto a nivel interno como externo, y de alguna manera pues también nos tranquiliza, ¿no?, y nos da un poco de rigor a la hora de demostrar, ¿no?, que ese dato realmente pues dentro de todo pues tiene una validación, ¿no?, de la fórmula con la cual se ha calculado. Y para nosotros sería el indicador estrella, a pesar de que bueno, tenemos muchos indicadores, sobre todo muy aterrizados a cada línea de producto. Fenomenal. Alejandra, por vuestro lado. Bueno, nosotros por nuestro lado muy mal, quiero decir. Muy mal. A ver, no nosotros como Alas, ayer tuvimos la suerte de presentar un decálogo de nuestros KPIs de medición de impacto social en vivienda. Cuando nos metimos en todo esto, yo, el equipo, distinguíamos muy bien el impacto medioambiental, que sí que está mucho más avanzado, ¿no? La creación de edificios nuevos con todo el tema de sostenibilidad tiene un desarrollo, la taxonomía medioambiental está aplicándose, está bien. La social, es verdad que yo cuando empecé a estudiarla digo, ¿por qué no? ¿Por qué está tan parada? Pero nosotros hemos presentado con una osadía tremenda un proceso de seguimiento de nuestro impacto social y de nuestros KPIs. Hemos podido hacerlo porque en el sector de vivienda, para que os hagáis una idea, aquellos que trabajaban con el, y me centro un poco en el social, ¿vale?, porque el medioambiental está un poco más avanzado, pero al ser un activo inmobiliario o construcción está más avanzado, pero el social se estaba tratando el tema del impacto por algunas organizaciones, fundaciones, filantropía, que estaban incluso generando un impacto social inconsciente y ni siquiera lo estaban midiendo, ¿no? Lo estaban haciendo, pero parte de nuestros socios, 2 fundaciones que estaban construyendo y preservando vivienda precios asequibles, lo estaban teniendo, pero ni lo estaban midiendo. Y como decía
Decíamos aquí, nos planteamos, oye, empezamos por la teoría del cambio de esta organización que es Alas, que creemos que va a hacer algo nuevo, que es intentar construirlas y no venderlas, sino preservarlas en el largo tiempo, como hay vehículos en otras partes de Europa. Y empezamos por la teoría del cambio de la propia organización, ¿no? Nos costó un año. Yo cuando empecé a ver todo aquello, digo, esto es mucho más complejo de lo que parecía, ¿no? Tuvimos la teoría del cambio. La teoría del cambio estaba basada en un impacto, o sea, nos iban como cuadrando las cosas, ¿sabes? Es que al final la teoría del cambio está basada en una intención que tenemos y un propósito de inicio, que es que la asequibilidad sea un mecanismo de prevención de vulnerabilidades, que es lo que están consiguiendo nuestros socios. Entonces la teoría del cambio como que nos cuadró. Y después hemos dado un paso más adelante de decir, oye, pues si ya está validada esta actividad como que tiene un impacto, porque incluso nos osamos más, nos vinimos arriba y dijimos, vamos a usar el SROI, ¿vale? Y vamos a usar la metodología SROI para monitorizar cuánto vale lo que se está generando con este propósito de conservar vivienda asequible. Hemos tenido un SROI, tenemos un 3,95 por cada euro invertido, otro medio año en hacerlo y presupuesto. Y con esto lo que hemos dado un paso más allá y decir, oye, pues vamos a generar, y es verdad que es un rollo no tener, y ayer hablábamos de eso en la presentación, deberíamos poder trabajar en un marco común. Es verdad que los sectores son tan diversos, tan distintos, pero debería haber unas aristas comunes, ¿no? Y bueno, hemos generado unos KPIs que hemos llamado KPIs ALAS, ¿no? De asequibilidad, de logro y oportunidad, de arraigo y comunidad y de salud. Todos ellos, esos bloques de KPIs tienen luego unos sub-KPIs, ¿no? Que vamos a intentar que en nuestra actividad generar los datos, que es verdad también que los vamos a generar principalmente muchos de ellos por percepción de nuestros usuarios, es decir, por encuestas. Pero nada, no te preocupes, son de farmacia de estas, no son de... Y bueno, vamos a intentar que sean encuestas y que además nuestro operador, es decir, aquel que se va a dedicar a gestionar nuestras comunidades, tenga también ese propósito de incluir en su gestión un trabajo que va a ser enviar encuestas, generar datos, que luego a mí me permita evaluar y medir. Y operadores de gestión de activos inmobiliarios, con esto, creedme que es muy complejo encontrarlos. O sea, están acostumbrados a gestionar centros comerciales, hay que decir, bueno, pues bien, pero es difícil. Sí que es verdad que, bueno, que estamos como dos cabecitas por delante, siendo osados y siendo echados para adelante, ¿no? Pero creo que está convenciendo ya a muchos inversores que antes no veían la vivienda nada más que como una inversión financiera, que también, es decir, que también luego te sientas, incluso los públicos o los que en teoría deberían canalizar o catalizar, también exigen el retorno financiero y también exigen exit que a veces no nos cuadran y bueno, pero creo que estos KPIs, y si me preguntas por uno en concreto, la asequibilidad. Yo creo que en vivienda la preservación de asequibilidad y cómo impacta en las esferas vitales de salud, empleo y educación, fundamentalmente, son súper importantes. Yo creo que habéis puesto de manifiesto, ¿no? Tanto Elena, Alejandra, algo clave, ¿no? Que es ir desde esa visión más top-down, ¿no? Esa definición de inversión de impacto que luego os permita no perder el foco de cuál es el impacto que estáis buscando y que luego os permite ir aterrizando el modelo e incluso llegar a los indicadores que realmente permitan ser representativos, ¿no? Para ir terminando, os voy a hacer la última ronda de preguntas. Y antes tú comentabas, Elena, ¿no? La importancia de las alianzas en vuestro modelo, ¿no? Vosotros que tenéis un modelo que tiene que ser muy capilar y tiene que permear, ¿no? Al final en muchas zonas y ámbitos locales, ¿cómo habéis trabajado esas relaciones, esas alianzas a nivel local para no perder, ¿no? Ese impacto que nos venías contando ahora? Pues sí, nuestro éxito, que no es nuestro éxito, es el éxito común, ¿no? Y al final es verdad que solos tampoco podríamos llegar a ser referentes, ¿no? en microfinanzas como somos. Y el modelo que tenemos, pues precisamente nos permite amplificar el impacto que generamos y sobre todo trabajamos con entidades tenemos convenio con más de 270 entidades público-privadas de todo el ámbito español, en el que tenemos desde cámaras de comercio, ayuntamientos,
ONGs, en el que su labor es esencial, precisamente porque actúan de intermediario entre aquellos colectivos más vulnerables que quieren llevar a cabo un proyecto de negocio, pero que no tienen la capacidad o las competencias para ponerlo, plasmarlo dentro de un plan de empresa y saber si realmente su modelo de negocio es viable o no. Con lo cual, para nosotros, tener ese apoyo no financiero es esencial para poder hacer que esos proyectos de negocio al final pues tengan recorrido. Y luego también otro tipo de alianzas que para nosotros son claves para llegar a colectivos vulnerables son los acuerdos con instituciones europeas. Tenemos sobre todo con el Fondo Europeo de Inversiones varios programas de garantía que precisamente lo que facilitan es que cuando hay un fallido, ¿no?, un comportamiento de riesgo que al final la persona no puede hacer frente a la devolución, ellos en función del programa de garantías asumen un porcentaje de la pérdida, que puede ir entre el 50 o el 80% en función del programa de garantías. Y para nosotros esto es vital precisamente también para poder llegar a esos colectivos que más lo necesitan. Y luego pues estar dentro del ecosistema, ¿no? Colaboramos también con SpainUp, con Impact Bridge, fuimos impulsores de ese fondo de impacto de deuda, y estar dentro del sector, ¿no?, y que cada uno pueda aportar su granito de arena para impulsarlo, yo creo que es necesario pues, para que todos podamos crecer y sumar, ¿no? Gracias, Elena. Alianzas de muchos tipos, ¿no?, para alcanzar al final un objetivo común. Hilándolo un poco con lo que comentaba también Elena ahora, ¿no?, de esa importancia también de la inversión pública, ¿no?, y de la colaboración público-privada. Ana, de esa intervención, ¿no?, público-privada que probablemente sea tan necesaria dentro del sector forestal, ¿qué es lo que priorizarías, ¿no? ¿O qué es para ti lo más relevante para realmente desarrollar el sector? Pues creo que en el momento sería fundamental desarrollar un fondo nacional forestal cofinanciado, evidentemente, en el que haya participación pública, bueno, pues para disminuir los riesgos asociados a esa baja rentabilidad que ya presenta el sector, y por supuesto una financiación privada de aquellos sectores que puedan requerir de ese recurso procedente del ámbito forestal, ¿no?, que puedan estar interesados. Este fondo forestal debería de estar muy focalizado en esa gestión forestal activa, es decir, que esté vinculado a esa monetización de esos impactos mediante la aplicación de esos servicios ecosistémicos, de tal manera que, apoyándose en esta unidad, pues se va a premiar aquellos proyectos que estén asociados a esa generación de gestión, de tal manera que así se disminuye ese reto o ese gran desafío del minifundismo a través de proyectos que agrupen distintas propiedades forestales, dotando de mayor recurso y escalabilidad a aquellos proyectos que estén vinculados al sector forestal. Además va a fijar población, porque por lo general casi toda la actividad forestal está muy anclada a un territorio rural, por lo tanto va a generar ese desarrollo rural y va a vertebrar el territorio tan necesario en esa España vaciada, por lo tanto va a generar ese impacto social y por lo tanto ese desarrollo económico, porque va a activar pues determinados proyectos que van a generar que sea rentable, ¿no? Entonces creemos que es fundamental. Y para movilizar también este sector, en este fondo un elemento clave evidentemente son esos propietarios forestales, que serían los silvicultores, de tal manera generando instrumentos como ventanillas únicas que fomente y facilite esa gestión forestal, ya que pues para garantizar ese impacto social y ambiental pues se necesita seguir una serie de procedimientos que están regulados por ley y por lo tanto facilitar que sus propietarios movilicen ese recurso cumpliendo la ley y con la mayor garantía de que va a ser pues con ese triple impacto, ¿no?, que es el que tiene el sector. Por lo tanto, creo que ese sería el instrumento público, de colaboración público-privada más relevante en este momento. Gracias, Ana. Para cerrar contigo, Alejandra, antes ya nos dabas, ¿no?, pistas un poco de que tanto el tercer sector como el inversor privado, ¿no?, por vuestro lado esa gestión privada más también la intervención pública son actores clave, ¿no?, para fomentar la vivienda social. Pero también nos decías, ¿no?, que los inversores cuando piensan en vivienda piensan en inversión financiera también, ¿no?, más allá del impacto. ¿Cuál es para ti ese incentivo, ese plus que necesitamos para atraer o acercar a más inversores institucionales a la inversión en vivienda social? ¿Qué es lo que necesitamos, ¿no?, modificar, cambiar o implementar un incentivo que atraiga, ¿no?, esa mayor inversión?
esta me costó ayer. Yo es que en el sector vivienda llevo casi más de 25 años y la vivienda o se ha visto por los inversores como una inversión filantrópica, y permitidme que use la palabra caridad o, ¿no? O una inversión financiera, no ha habido un término medio. Entonces es muy difícil que, aparte de por muchas más cosas, que el inversor institucional que ahora mismo está invirtiendo de manera sistémica en affordable housing fuera de España, empiece a creer que puede invertir de esa manera sistémica en España, ¿no? Porque fuera muchos sitios no invierten en activos inmobiliarios, invierten en un sector, invierten en vivienda asequible. Aquí la relación con la administración del sector inmobiliario que crea o construye vivienda, permitidme también, no ha sido muy simbiótica nunca. Ha sido más bien pues la de la administración da dinero y nosotros construimos y ahí vamos, ¿no? No ha sido la mejor relación. Creo que esto está cambiando, que se están creando estructuras de colaboración público-privada donde la administración empieza a ser consciente que tiene que tomar un papel más protagonista, que no quiere decir que corten las alas, nunca mejor dicho, ¿no? Pero sí que tomen otro papel. Estamos muy lejos de otros sectores donde la colaboración es más simbiótica, se tiene mucha conciencia de qué riesgos toma cada parte. Aquí el reparto de riesgos siempre ha estado en el lado privado, por lo tanto el capital usado ha sido muy caro. Y hablo de construir vivienda, no de la vivienda social que la administración ha usado presupuesto directo para hacerla y que lo sigue haciendo. Pero para el tema de asequibilidad, que es donde realmente en España y Europa tenemos un problema grave, la forma de invertir en España tenemos que evolucionarla. En otros países se invierte de una manera mucho más sistémica y yo creo que esto pasa por darle al retorno financiero ese retorno social y que creemos vehículos lo suficientemente atractivos para que los inversores inviertan en estrategias o en vehículos. Hablábamos de bonos antes, hablábamos de... Y no en activos inmobiliarios, ¿no? Que vayan rotando de inversor en inversor. Pero en cuanto a las colaboraciones público-privadas, nos queda mucho trabajo en el sector inmobiliario residencial, muchísimo trabajo. Es una relación que ha sido, algunos hablan de parasitaria del sector privado, yo no me atrevo a tanto, pero creo que debemos trabajar para que sea más simbiótica. Fenomenal. Pues muchas gracias, Alejandra, muchas gracias a las tres. Yo creo que mensajes clave de innovación. Es necesario seguir avanzando, ¿no?, en nuevas estructuras, reforzar esas alianzas, esas colaboraciones que van a ser imprescindibles para hacer que la inversión de impacto en todos sus sentidos crezca, y todo ello evidentemente es una gobernanza sólida, ¿no?, y estructural. Muchas gracias a las tres de nuevo y seguimos con la jornada. Gracias.